Llega a ustedes sin permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin permiso, seriedad y credibilidad. Norbey Palacio Bolívar está en Sin Permiso. Amables oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy ya es lunes 29 de septiembre del año 2025 y aquí estamos, sin permiso, llenos de entusiasmo y con la esperanza siempre de un mejor mañana para esta patria, para compartir con todos ustedes los hechos que han generado noticia en esta Tuluá, corazón del valle, en la región, en Colombia y en el mundo. Nuestro saludo y abrazo cordial a toda la audiencia que nos acompaña en las distintas regiones de la patria y del mundo. Saludo, abrazo, reconocimiento infinito a nuestros cibernautas, seguidores, amigos que nos escuchan a través de las distintas cadenas de WhatsApp, amigos que nos dispensan su sintonía a través de las diferentes redes sociales. Saludo y abrazo al equipo de trabajo de Sin Permiso. Bienvenido nuevamente a integrar el equipo después de sus vacaciones, a don Mario Germán Grajales. Mucha información que compartiremos con ustedes desde este mismo instante y mucha atención. Fue definida la consulta presidencial del pacto histórico, será entre Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho. Los demás candidatos acordaron bajarse de su aspiración. María José Pizarro será la cabeza de lista al Senado. Después de una semana de tensiones, el pacto histórico confirmó que sí tendrá consulta presidencial en octubre. No obstante, hubo una depuración de candidatos. Ya no serán 9 precandidatos, sino que el listado quedó reducido a 3. En el tarjetón aparecerán Iván Cepeda, Daniel Quintero y Carolina Corcho. El resto de los 6 candidatos, Gustavo Bolívar, Susana Mohamed, María José Pizarro, Ali Bantú Ashanti, Gloria Inés Ramírez y Gloria Flores, decidieron declinar su aspiración como una forma de que el sector de izquierda quede representado en Cepeda, en contraposición a Daniel Quintero. Carolina Corcho fue la única que desde un comienzo dijo que iría sí o sí y se ha mantenido en esta postura sin importar los pedidos de unidad para frenar al exalcalde de Medellín. Por su parte, entre los acuerdos logrados este viernes pasado, se estableció que María José Pizarro será la cabeza de lista al Senado para las elecciones de Congreso 2026. Será el único puesto fijo. El resto de postulaciones legislativas se definirán con la consulta interpartidista de octubre, en la que se irán el pacto histórico como partido compuesto por la UP, Polo Democrático y Partido Comunista, la Colombia Humana y Progresistas y el partido que nació de la escisión del maíz. La decisión de este viernes contrasta con el acuerdo que se había logrado un día antes. En ese momento, ante las dudas jurídicas sobre las personerías del pacto histórico Colombia Humana y Progresista, se decidió que solo habría consulta interpartidista para las listas de Cámara y Senado. No aplicaría la misma figura para la presidencia, pues un concepto de la misión de observación electoral los alertó de que si hacían la consulta en octubre de forma interpartidista estaban obligados a ir con ese candidato a la primera vuelta y no participar de la consulta del Frente Amplio a la presidencia que se llevaría a cabo en marzo. Si la consulta se interpreta como una selección de candidato presidencial, es importante anotar que la situación tendría carácter obligatorio según el artículo 7º de la Ley 1745/2011. En ese caso, la persona ganadora no podría participar después en otra consulta interpartidista porque ello configuraría una doble militancia o incumplimiento de una decisión popular
obligatoria, dice el concepto de la MOE. Bajo esa tesis, el Consejo Político decidió en la tarde del jueves que era mejor no sacrificar una posible participación en las consultas de marzo y buscar una forma diferente de escoger al candidato único de la izquierda. Respecto a la selección de la precandidatura presidencial y considerando la falta de certezas jurídicas que garanticen la participación de la candidatura escogida en una consulta del Frente Amplio en marzo junto a otros liderazgos y sectores aliados, hemos resuelto priorizar dicha consulta como el espacio definitivo que asegure la elección de la opción ganadora de cara a las elecciones presidenciales de mayo. Sin embargo, el escenario cambió al otro día, es decir, el pasado viernes, con un mensaje del señor presidente Petro desde Nueva York, en el que desautorizó lo acordado frente al tema presidencial. Palabras textuales dijo: el pacto histórico debe ir a consulta popular, es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatos o candidatas, dijo el mandatario en un trino que fue calificado por sectores de oposición como una clara intervención o participación en política. La postura presidencial llevó al Consejo Político del Pacto Histórico a reunirse de nuevo para rebarajar las posibilidades, y es que una de las razones por las que habrían pensado en frenar la consulta, además del riesgo jurídico, era el crecimiento de la favorabilidad de Daniel Quintero. Figuras como Gustavo Bolívar y Susana Muhammad presentaron cada vez más reparos a su presencia en la consulta. Sabían que si iban todos los 9 candidatos, el exalcalde Paisa tenía todas las de ganar. Sin embargo, no fue una negociación fácil. Aunque desde que Iván Cepeda anunció su candidatura se puso sobre la mesa la posibilidad de que el resto de contendientes de izquierda se bajaran de su aspiración, hubo algunas resistencias que solo se pudieron dirimir el pasado viernes. Al final, el temor a una posible victoria de Quintero y las dificultades jurídicas fueron cruciales para la depuración. Los 3 candidatos finales irán por una misma colectividad, el pacto histórico, por lo que ya no habrá lío de una consulta interpartidista. Hay distintas reacciones tras conocerse los acuerdos del pasado viernes. Los distintos sectores del pacto histórico reaccionaron. Hay una pequeña posibilidad de que el candidato Daniel Quintero gane, y yo me veo obligado a trabajar con una candidatura en la que no creo, una candidatura con muchas incoherencias, con muchas sombras y con un candidato en el que tengo muchas dudas, dijo Gustavo Bolívar para explicar la razón de su declinación. A esto añadió: es cuestión de principios y de ética. Mi coherencia está por encima de mi ambición política, por eso he tomado esta decisión dolorosa. Además, porque hace 3 años hice campaña contra un señor que tenía la misma situación jurídica que Quintero, y era Rodolfo Hernández. Iván Cepeda respondió a dicho mensaje: apreciado amigo y compañero Gustavo Bolívar, tu respaldo me enorgullece y llena de entusiasmo. Juntos y con el pacto histórico construiremos la segunda fase de la transformación social y la rebelión ciudadana contra la macrocorrupción. Un abrazo. Luego también se pronunció la senadora María José Pizarro. Anunciar oficialmente mi apoyo a la candidatura presidencial de mi compañero Iván Cepeda. Estaré como siempre del lado correcto de la historia y de este proyecto político que nació del pueblo y seguirá caminando con dignidad. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención que fue capturado un escolta de la fiscal del caso de Nicolás Petro por nexos con el Clan del Golfo. El escolta de la fiscal supuestamente hacía parte de una estructura criminal. En Soledad Atlántico, la Policía Nacional capturó a 3 principales cabecillas de la subestructura: Carlos Daniel Fulaye Vargas, alias Corioto, César y Chiquito Cuello, y a 8 integrantes de esta organización criminal por los delitos de extorsión, homicidio, tráfico de armas y concierto para delinquir. Alias Corioto, con más de 15 años de historial criminal, fue el principal determinador del asesinato del subintendente Ronald Montañez, ocurrido el pasado 28 de abril en Palermo, Magdalena. Entre los detenidos se encuentra un agente del Cuerpo Técnico de Investigación CTI
que hacía parte del esquema de seguridad de la fiscal encargada del proceso contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. Esta subestructura es investigada por 17 homicidios en el último año y por ser dinamizadora del tráfico de estupefacientes en outsourcing delictivo con el grupo delincuencial Los Pepes. Durante la acción policial se incautaron un arma de juego, 31 cartuchos, 20 celulares y un computador y una libreta. Está usted escuchando Sin Permiso. Y de otra parte hay que indicar que el señor ministro de la Defensa ha ofrecido una importante recompensa por quienes den información que permita dar con el paradero y la posterior judicialización de los responsables de un retén ilegal en la vía panamericana. El señor ministro Pedro Sánchez también ordenó a la fuerza pública desplegar acciones inmediatas luego de que criminales intimidaran a viajeros en el tramo que conecta a Nariño con el departamento del Cauca. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció en su cuenta oficial de X una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes aporten información que lleve a identificar a los responsables del retén ilegal instalado por hombres armados en la vía panamericana entre los departamentos de Cauca y Nariño. El pronunciamiento se registró luego de que un video expusiera cómo sujetos fuertemente armados intimidaron a viajeros y transportadores, secuestraron a un conductor y hurtaron su mercancía en el tramo conocido como La Fonda, municipio del Patía. El incidente motivó la intervención del propio ministro de la Defensa, que ordenó de inmediato despliegue de fuerzas militares, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, adoptando medidas para restaurar la seguridad y fortalecer la inteligencia operativa afectada en el área. Según el comunicado difundido en redes sociales, Pedro Sánchez otorgó instrucciones directas al Comando General de las Fuerzas Militares y otras ramas de la Fuerza Pública para realizar un completo despliegue operacional en el corredor vial comprometido. La reacción oficial busca garantizar la seguridad de la región y capturar a los responsables del acto delictivo que generó pánico entre conductores y paralizó el tránsito entre Popayán y Pasto. En su mensaje, el señor ministro detalló: se ofrece hasta 50 millones de pesos por información que permite identificar a los delincuentes. Sánchez subrayó que las capacidades estatales por tierra y aire seguirán activas hasta localizar la estructura delincuencial responsable y asegurar la liberación del conductor que permanece plaqueado. Los números habilitados para denuncias fueron delineados en la publicación del ministro, que enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana y ratificó el compromiso del gobierno con la protección de la vía que une a Nariño con el Cauca. En la mañana del pasado 28 de septiembre, se divulgó una grabación en la que se observa cómo varios individuos con armas de largo alcance detienen el flujo vehicular, seleccionan un tractocamión y ordenan al chofer desviarse de la ruta. Al parecer, habría sido secuestrado y su carga robada. La vía panamericana resultó bloqueada temporalmente, lo que derivó en solicitudes urgentes de mayor presencia de las fuerzas del Estado y operativos para disuadir la repetición de hechos similares en la región. Las autoridades indicaron que los responsables serían miembros de un grupo armado ilegal con operación en el sur del Cauca, aunque la identidad y filiación exactas de los sujetos continúa bajo investigación. En días previos, el Ejército Nacional salvaguardó la vía al evitar la instalación de otro retén irregular en un sector distinto de la Panamericana entre Popayán y Cali. En este hecho, las tropas sostuvieron enfrentamientos con presuntos integrantes del grupo armado organizado residual Estructura Jaime Martínez, logrando incautar un arma y recuperar un vehículo ocupado por civiles. El último episodio de violencia en la carretera incrementó el temor y la zozobra entre transportadores y conductores particulares que quedaron atrapados antes del mediodía del domingo 28 en el punto controlado por estos sujetos armados. Frente a esto, Pedro Sánchez, ministro de la Defensa, enfatizó:
No podemos permitir que estos carteles narcoterroristas con su cobardía realicen esta clase de acciones criminales. Denuncie y ayúdenos a combatir el crimen. Los canales para reportar información como la línea 107, el 314-358-7212 y los números del Gaula que quedaron publicados bajo la promesa de absoluta reserva. El Ministerio de la Defensa aseguró que las operaciones en la zona continuarán hasta establecer plenamente la seguridad y esclarecer lo ocurrido mientras el país observa de cerca los avances en la investigación y la aplicación en la oferta de esta recompensa. Reiterativo, repetido, cada semana, cada 15 días, cada mes, la escalada terrorista, los asaltos, los secuestros, los asesinatos en la vía panamericana o en vías adyacentes a la misma. Hace falta mayor efectividad, mayor contundencia y mayores garantías para la ciudadanía en estas carreteras del suroccidente colombiano. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora, con los muy buenos días, le damos la bienvenida, el retorno a Sin Permiso a nuestro compañero, colega y amigo, don Mario Germán Grajales. Mario Germán Grajales está en Sin Permiso. Muy buenos y excelentes días para usted, don Norbey Palacio Bolívar, lo mismo que para don John F. García, y muy buenos y excelentes días para todos nuestros seguidores. Feliz inicio de semana para todos. Mucha atención, con plan de choque se fortalecerá la seguridad en 6 municipios de el Valle del Cauca. Durante un consejo de seguridad realizado en Palmira, se definieron acciones conjuntas para fortalecer la seguridad en los municipios de Buenaventura, Palmira, Candelaria, Florida, Pradera y Dagua, donde se vienen registrando mayores índices de criminalidad. La reunión estuvo encabezada por el ministro de Defensa, la gobernadora del Valle y representantes de la Fuerza Pública, lo mismo que alcaldes de estos municipios. En este consejo de seguridad evaluamos la situación de orden público en Buenaventura, Florida, Pradera, Candelaria, Dagua y Palmira, y se ratificó el aumento de 500 uniformados en el Valle a finales de noviembre, indicó la gobernadora Dilian Francisca Toro. Bueno, pues analizamos el tema de seguridad, sobre todo el poder concretar. Ya habíamos dicho que íbamos a hacer un plan de choque en Buenaventura, precisamente por lo que está aconteciendo desde la última semana de homicidios, y ya él complementó con fuerzas especiales. Nosotros ya llevamos 500 policías, pero lógicamente pues con el complemento que nos dio el ministro es muy importante. Va a llevar un radar y va a fortalecer la inteligencia, va a fortalecer pues el GAU en el distrito de Buenaventura, que creo que es muy importante. También se va a hacer intervención en Palmira, que es muy importante, así como estamos haciendo el plan de choque. No va a ser en este momento, pero vamos a realizarlo, ya les diremos el momento que lo vamos a hacer. Y ahí habría un compromiso con ellos, era de cerrar las minas ilegales en el río Naya. Ese es un compromiso que ellos tienen con nosotros porque hemos venido trabajando en eso. Él ya dijo que van a hacer, ya está la operación lista, y pues más o menos en noviembre van a estar realizando esa operación, que es fundamental porque son los ingresos más importantes de las economías ilegales que están fortaleciendo la delincuencia para que ataquen el ejército y la policía. Entonces, pues yo creo que esto fue como lo más importante, yo creo que se dijo. Ya se habló también que están haciendo un dron nuevo, que ya lo realizaron de hechura de Colombia, que nos lo mostraron. Nos parece que es interesante, vamos a mirarlo a ver, porque la policía está pidiendo drones, y pues si podemos comprarle de los que ellos mismos están produciendo, pues muchísimo mejor. Entonces estamos en ese proceso, ya vamos a seguir pues trabajando conjuntamente como siempre lo hemos hecho para seguir fortaleciendo la seguridad y la tranquilidad de los vallecaucanos. Gobernadora, él habló de aumento de pie de fuerza para diciembre, 200 unidades de la policía. Sí, eso ya se había dicho que a final de noviembre, principio de diciembre, se va a aumentar el pie de fuerza, no solamente del Valle con 200 policías, sino 300 que van a venir también a la ciudad de Cali.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, expresó que la seguridad de Buenaventura depende de las acciones en su zona rural. La Armada desplegará en diciembre 3 buques desde el Caribe, uno de ellos en reparación, para reforzar el control marítimo, junto con 11 botes para que controlen aún más los ríos. Esos botes son hechos en industria colombiana, puntualizó Sánchez. Ha vuelto ese factor de inestabilidad a pesar de todos los esfuerzos y por ello se fortalecerá, además de los 500 policías que ya se anunciaron de parte de la gobernadora, articulado obviamente con la comandante del Departamento de Policía y con nuestra Armada Nacional y nuestra Fuerza Aeroespacial y el Ejército Nacional, porque la seguridad de Buenaventura depende de lo que se hace en el área rural. Llegará también un destacamento de Gaula militar y también se fortalecerán y se enviarán fuerzas especiales aunadas con un radar que permitirá el mejor control en ese puerto. También va avanzando muy bien el plan piloto ordenado por el señor presidente de la República de intervenir el principal puerto de Colombia, que es Buenaventura. Allá tenemos un oficial de la Armada Nacional adelantando operaciones y ha aumentado la efectividad en las intervenciones en un 100% en los 2 meses y medio que lleva. Pero también se requieren otras capacidades que vienen no solamente del gobierno nacional, sino también de la gobernación y las alcaldías. De parte del gobierno nacional, nuestra Armada Nacional va a desplegar 3 buques que tienen el Caribe, uno de ellos que está en reparación, para que lleguen en diciembre y podamos hacer un mejor control marítimo en esta zona del Pacífico. También 11 botes para que controlen aún más los ríos. Esos botes son hechos en industria colombiana, en Cotecmark, hechos bajo el dinamismo que le ha dado el presidente de la República para lograr esa autonomía estratégica en capacidades. Ya se están construyendo esos botes y en diciembre llegarán acá. De parte de nuestro ejército también llegarán capacidades que se están adquiriendo a nivel central de comunicaciones, armas de acompañamiento y 17 vehículos ASB de los 33 que ya llegaron y que fortalecerán el control en la tercera división para todo el área aquí en el suroccidente del país. De la Policía Nacional llegarán 200 unidades en diciembre. Pero también para contrarrestar ese terrorismo, esa extorsión, de mala mano de la gobernación, ha apoyado con los diferentes recursos un geolocalizador para lograr una mayor efectividad en la lucha contra la extorsión. Pero esto no lo podemos hacer solamente con armas, como lo ha dicho el presidente de la República, se requiere una acción unificada, un 30% militar y un 70% evitar que surja esa violencia. ¿Sabías que el proyecto de terminación de la doble calzada Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura en el marco de gestión social impacta a las comunidades aledañas al proyecto? Sí, la estrategia Mujeres Todoterreno, en convenio con el SENA, por primera vez realiza un trabajo que empodera, forma y capacita a mujeres y hombres en competencias para la construcción, como técnicos para la construcción vial, manejo de guadaña, soldadura, entre otros. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Sueño pinto deportivo mi planeta. Porque cada graso es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Agua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad. En la carrera 26, número 2751. Y en la oficina de atención al usuario. Calle 25, número 32 a 31. Cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba. Acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle.
Continuando con más información, hay que decir que el Valle del Cauca conmemora el Día Internacional del Turismo con resultados contundentes. En víspera del Día Internacional del Turismo, el gobierno del Valle del Cauca lo conmemora con un balance sobre el impulso que le ha dado al sector en el departamento. A través de la promoción ya llevamos más de 800 personas movilizadas en los buses turísticos Tour por el Paraíso, en los que hemos hecho recorridos por diferentes territorios, haciendo un aporte en promoción y sostenibilidad económica en los lugares visitados, dando también la oportunidad a que otros sectores puedan llegar a sumarse al sector turístico, señaló la secretaria de Turismo Millerlandi Torres. El Día Internacional del Turismo busca dar a conocer o poner sobre la mesa el tema de cómo construimos un mundo sostenible, cómo le apuesta el sector del turismo a la sostenibilidad. Además, cómo creamos o aportamos a un mundo más innovador e igualitario. Desde la Secretaría de Turismo del Departamento del Valle del Cauca lo hemos hecho con resultados. Primero, a través de la promoción. Ya llevamos más de 800 personas movilizadas en los buses turísticos donde hemos dado el recorrido, hemos dado a conocer diferentes territorios con un aporte no solamente hacia la promoción, sino hacia la sostenibilidad económica en los diferentes municipios que hemos visitado. Segundo, también en promoción hemos visibilizado nuestra región con las visitas, conociendo los territorios, los empresarios, las alcaldías y dando la oportunidad a que otros sectores puedan llegar y sumarse al sector turístico. Tercero, en promoción. Hemos desarrollado diferentes misiones comerciales, las que tuvimos en México, donde le apostamos a dar a conocer nuestro Valle del Cauca con su destino, llevando lo que son festivales como el Festival de las Ballenas, dando a conocer la zona cafetera y nuestra zona céntrica con sus deportes náuticos y con su turismo religioso. El segundo componente, la competitividad. ¿Qué es la competitividad? Trabajar por la calidad del producto, la calidad de nuestros destinos, la calidad en la forma en cómo ofrecemos el turismo en nuestro Valle del Cauca. Para eso firmamos un convenio con las cámaras de comercio donde esperamos impactar más de 100 empresarios, principalmente operadores turísticos, en marketing digital y en ventas, donde esperamos no solamente dar a conocer nuestro territorio, sino que lleguen los turistas a nuestra región. Además, hemos articulado con el SENA para la capacitación en guianza turística de más de 100 personas en nuestro territorio, en la Comuna 20, en la ciudad de Cali, pero además también en otros municipios, principalmente en aquellos donde vamos a tener desarrollo de infraestructura turística. El tercer componente, como ya lo mencioné, infraestructura. La gobernadora Dilian Francisca Toro ha apostado por el turismo. Ya más de 29.000 millones de pesos para el desarrollo de obras que no solamente van a atraer visitantes, sino también que posicionan nuestro departamento como un departamento listo para ser promocionado a nivel mundial. Obras en Alcalá, en La Unión, en Roldanillo, en Tuluá y en Ulloa, donde estas obras estarán también aportando no solamente una infraestructura, sino un desarrollo de destino, con capacitación, con formación y con la articulación de los diferentes sectores de la cadena de valor del turismo. Y el cuarto componente, la gobernanza. ¿Cómo logramos? ¿Qué esperamos de la gobernanza? Diferentes mesas conformadas, la mesa consultiva o el consejo consultivo académico de turismo, ya no solamente hablando de turismo en salud, sino hablando de qué aportes y cómo debemos de desarrollar un plan estratégico alrededor de este tema en nuestro territorio. Las mesas que se han venido articulando en el comité de destino con las diferentes representantes, empresarios de la cadena de valor, hoteles, gastronomía, bares, anato, agencias de viaje, como ya lo mencioné, bueno, diferentes actores que le aportan al turismo en el Valle del Cauca. Y también la articulación con el Viceministerio y Fontur, con quienes hemos logrado ya un aporte de más de 300 millones para el desarrollo de misiones comerciales en varias ciudades del país, así como también fan trips, traer
influencers a nuestro territorio y la promoción o una campaña promocional en términos de digital. Así que le seguimos apostando al turismo y el Día Internacional se celebra con resultados. ¿Sabías que el proyecto de terminación de la doble calzada Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura en el marco de gestión social impacta a las comunidades aledañas al proyecto? Sí, la estrategia Mujeres Todoterreno, en convenio con el SENA, por primera vez realiza un trabajo que empodera, forma y capacita a mujeres y hombres en competencias para la construcción, como técnicos para la construcción vial, manejo de guadaña, soldadura, entre otros. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Sueño pinto deportivo en el planeta, porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad, en la carrera 26, número 2751, y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31, cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. Gracias, John Ferney, Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Muchas gracias a don Víctor García, nuestro politólogo de cabecera, nuestro columnista invitado. Gracias infinitas a los cibernautas, seguidores, amigos que nos escuchan a través de las distintas redes sociales, de los grupos de WhatsApp. Infinitas gracias a los amigos de otros municipios, de otros departamentos y de otros países que nos hacen saber de su audiencia. Amigos que nos escuchan en Caicedonia Valle, amigos que nos escuchan en Armenia Quindío, amigos que nos escuchan en el municipio de Río Frío, amigos que nos escuchan en Trujillo, Valle del Cauca, amigos que nos escuchan en Cali, en Buenaventura, en Calima, Darién, en Restrepo. Muchísimas gracias a todos porque nos lo hacen saber y ese es un incentivo a nuestro trabajo periodístico que realizamos todos los días a través de este magazine de Sin Permiso, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Gracias a los amigos y amigas colombianas, tulueños y vallecaucanos que viven en otros países, en Suiza, amigos que están en Holanda, amigos que están en Canadá, amigos que nos escriben desde Brasil y México, amigos de Estados Unidos, de España, en Islas de Gran Canarias, amigos que están en Chile, en Santiago de Chile y en Antofagasta, amigos en Panamá y Argentina, en fin, a todos. Infinitas gracias por comunicarse, por hacernos saber que están en nuestra sintonía. Mucha atención que la Superintendencia Delegada para el Registro con funciones de inspección, vigilancia y control a la gestión catastral ha ordenado la apertura de una averiguación preliminar en contra del Departamento del Valle del Cauca en su calidad de gestor catastral del municipio de Tuluá, mediante el auto número 2025-002970-5 del 26 de septiembre de 2025. La superintendente delegada para el registro con asignación de funciones de inspección, vigilancia y control a la gestión catastral encargada en ejercicio de sus facultades legales y considerando primero de la competencia de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 1955-2019, modificado por el artículo 43 de la Ley 2294-2023, la Superintendencia de Notariado y Registro ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control a la gestión catastral.
Según el artículo 2.2.27.2 del decreto 148/2020 indica, abre comillas, sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de las funciones de inspección, vigilancia y control los gestores catastrales, los operadores catastrales de los municipios, los propietarios, ocupantes, tenedores o poseedores titulares de derechos reales o quien tenga cualquier relación fáctica o jurídica con el predio. Con relación al trámite que debe adelantar la Superintendencia de Notariado y Registro, fue clara la Ley 1955 de 2019 en remitir el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en la Ley 1437 de 2011. Y hace una serie de consideraciones, dice que hay unos antecedentes y dice que esta delegada recibió queja con el radicado del 7 de julio de 2025 del ciudadano Germán Aldán Alzate, en la cual solicita revisión del convenio y o contrato y o regreso de la Oficina de Catastro de la ciudad de Tuluá Valle, y remitió copia del periódico La Región de Tuluá con fecha del 3 de julio de 2025, en el cual se informa que la Contraloría Municipal de Tuluá confirmó cobro irregular del impuesto predial y otras graves presuntas irregularidades en la gestión catastral del municipio. El ciudadano anexó copia del informe preliminar de auditoría financiera de gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Tuluá, en el cual en su parte respectiva expusieron sus conclusiones de análisis sobre el tema de la gestión catastral en el municipio. La Contraloría Municipal de Tuluá Valle del Cauca, dentro del informe, evidencia, entre otras dos circunstancias fácticas y jurídicas, que determinan una presunta violación al régimen jurídico del servicio público de la gestión catastral, como en efecto se indica a continuación, y dice a renglón seguido: como se evidencia en el informe, el hallazgo administrativo número 9, por falta de medidas de mantenimiento y o conservación de la información catastral del municipio de Tuluá, páginas 81 y 82. El hallazgo deduce que la alcaldía de Tuluá no implementó medidas de mantenimiento y o conservación de la información catastral, en el que se invirtieron 3.160 millones de pesos en 2024 para actualizar el catastro, vigente desde enero de 2025, por lo que se infiere que presuntamente se genera un riesgo inminente respecto a la información catastral, que la información catastral se desactualice a corto plazo, impactando negativamente en las finanzas del municipio y anulando la utilidad de dicha inversión. Y a renglón seguido dice hallazgo administrativo número 42, hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal, recolección de información directa, y hace referencia a las páginas 140 a 144. Este hallazgo se refiere al contrato 260.20.1-074 de 2024 por 3.160 millones de pesos, que tenía como objeto la actualización catastral de Tuluá, en la cual el contratista debía haber realizado visitas a 4.181 predios, pero solo 2.635 visitas fueron efectivas. Asimismo, hubo 1.545 predios que no fueron actualizados sin la visita física, es decir, reconocimiento predial obligatoria, incumpliendo la metodología del IGAD. La delegada para el registro con funciones de inspección, vigilancia y control al servicio de la gestión catastral indica que, si bien es cierto el municipio de Tuluá Valle no es gestor catastral habilitado, sí fue objeto de actuaciones de actualización catastral por parte del gestor catastral vigilado, Departamento del Valle del Cauca, situación fáctica y jurídica que deben ser llevados a esta averiguación preliminar con el fin de recaudar las pruebas necesarias que permitan analizar los hechos y acciones desplegadas en el municipio de Tuluá Valle dentro de las actualizaciones que se surtió, y plantea la oficina unos fundamentos de la decisión, obviamente jurídicos y legales. Luego habla de la condición del gestor catastral y dice que, como se mencionó en procedencia
con sujetos pasivos de las funciones de inspección, vigilancia y control atribuidas a la Superintendencia de Notariado y Registro, los gestores catastrales, los cuales son entidades públicas del orden nacional o territorial, así como los esquemas asociativos de entidades territoriales que hayan sido habilitados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GAD, según la reglamentación dispuesta para tal efecto. En tal orden, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi habilitó como gestor catastral al Departamento del Valle del Cauca a través de la resolución número 1546 del 16 de diciembre de 2019, y a renglón seguido, en ese auto hay una relación de las pruebas que se ordenan incorporar por parte de esta delegada de la Superintendencia de Notariado y Registro. Y hay entonces, en mérito de todo esto anteriormente expuesto, una disposición adoptada por la Superintendencia de Notariado y Registro que se resume en los siguientes puntos. Artículo primero: ordenar el inicio de averiguación preliminar en contra del Departamento del Valle del Cauca en calidad de gestor catastral del municipio de Tuluá, Valle del Cauca, identificado con el NID 890-399-029-5, dirección calle Novena, número 450, piso tercero, edificio Beneficencia del Valle, y a los respectivos correos electrónicos. Artículo segundo: trasladar al gestor catastral el escrito de queja presentado por el ciudadano Germán Aldana Alzate con el fin de que se pronuncie sobre los hechos enunciados en la misma. Artículo tercero: ordenar la incorporación de los siguientes documentos con el fin de que obre como prueba, así como los demás documentos enunciados en los considerandos de esta actuación. A. Copia del periódico La Región de Tuluá de fecha 3 de julio de 2025. B. Copia del informe preliminar de audiencia financiera de gestión y resultados de la Contraloría Municipal de Tuluá del 25 de junio de 2025. C. Resolución número ST 1553 del 20 de noviembre de 2024, abre comillas, sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades. D. Resolución número 1546 del 16 de diciembre de 2019. E. Queja radicada número SNR 2025-ER-136647-2 del 7 de julio de 2025. Artículo cuarto: decretar la práctica de las siguientes pruebas. Con respecto a la prestación del servicio de gestión catastral realizada por el gestor, se solicita al vigilado los siguientes documentos. A. Remitir una relación de los contratos y o convenios suscritos para la prestación del servicio público catastral, incluyendo adiciones y o prórrogas de existir, y allegar link de publicación de los mismos en la plataforma de contratación pública SECOP 2. B. Remitir todos los contratos y o convenios con el interventor de calidad y allegar link de publicación de los mismos en plataforma de contratación pública SECOP 2. C. Remitir informe en el cual se detalle si para el proceso de actualización catastral del municipio de Tuluá se contrató los servicios de un operador catastral. En caso afirmativo, aporte el contrato, el link de publicación de la plataforma SECOP 2, precontractual, contractual y postcontractual. Con respecto a los métodos de recolección de información implementados durante el proceso de actualización catastral, suministrar la siguiente información. A. Copia de la metodología utilizada durante el proceso de actualización catastral, tanto en el área urbana y o rural del municipio, donde se discrimine cuantitativa y cualitativamente la aplicación de los métodos directos e indirectos por competencia, es decir, físico, jurídico y económico. Con respecto al componente económico, A. Remitir memorias técnicas del componente económico del proceso de actualización catastral con sus respectivos soportes. B. Remitir el estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas que se
encontraba vigente hasta el proceso de actualización catastral. C. Remitir los archivos editables en Chafifil, archivo Excel y demás, producto de la elaboración de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. D. Presentar el registro abierto del evaluador RAA de los profesionales que hicieron parte del componente económico, que evidencian las categorías que tenían al momento de realizar el ejercicio. E. Conformación del comité de avalúos. F. Copia de las actas o acta de aprobación de los avalúos y valores de terreno y construcción producto del proceso de sensibilidad, informe de validación de las zonas HF y de las ZHG y sus respectivos valores, validación de tablas de valores de construcción por uso y listado efectivo de los avalúos especiales. G. Formatos de información con la información de los avalúos de los puntos de investigación. H. Cuadro de estudio estadístico del mercado inmobiliario a valores comerciales. Y análisis estadístico, es decir, crecimientos, decrecimientos, cuadros, avalúos de prueba en archivo Excel. J. Acto administrativo por medio del cual se adopta el porcentaje del avalúo catastral. K. Copia del documento CONFIS. Y evidencia de la entrega de la última versión de las bases catastrales para la liquidación del impuesto predial a la alcaldía de Tuluá o a la alcaldía municipal. Con respecto a los actos administrativos, la Superintendencia de Notariado y Registro solicita también los siguientes documentos. A. Relación de los actos administrativos de apertura, aprobación y cierre de zonas del proceso de actualización para el municipio de Tuluá. B. Relación de los actos administrativos del proceso de actualización y de cierre del proceso, así como también de los actos administrativos de suspensión del servicio público catastral que se haya expedido desde su habilitación como gestor catastral. Con respecto a la conservación catastral, la Super pide los siguientes pruebas. A. Cronograma de actividades responsables y plazos para desarrollar el proceso de conservación catastral como continuo y o permanente según la resolución 1040 de 2023. Relación de las PQRSD, tutelas y recursos recibidos por el gestor catastral desde el inicio de la prestación del servicio público catastral del municipio de Tuluá. Artículo 5. Comunicar el presente acto administrativo del departamento al Departamento del Valle del Cauca en calidad de gestor catastral del municipio de Tuluá Valle del Cauca en la calle Novena número 450, piso tercero de edificio Beneficencia del Valle, y a los respectivos correos electrónicos. Artículo 6. Comunicar al municipio de Tuluá Valle y al quejoso señor Germán Aldana Alzate a los correos que reposan dentro del expediente contra el presente auto no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 47 y 75 de la Ley 1437 de 2011. Comuníquese y cúmplase Luisa Fernanda Sosa Liberato, Superintendente Delegado para el Registro encargado, Superintendencia Delegada para el Registro. Está usted escuchando Sin Permiso, y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Gracias John Fernández y Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso. Muchas gracias amigos cibernautas, seguidores, oyentes, amigos todos. Abrazo inmenso de gratitud por acompañarnos, por la paciencia, por tolerarnos. Este trabajo de Sin Permiso que originamos desde Tuluá, corazón del Valle, todos los días, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, es con todo el cariño del mundo para mantenerles bien informados del acontecer de esta ciudad, corazón del Valle, de la región, de Colombia y del mundo. Mucha atención que la licitación de Avenida Cañas Gordas garantizó transparencia y condiciones técnicas y financieras para la obra, afirman desde la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Valle del Cauca.
La licitación para la ampliación de la avenida Cañas Gordas fue adjudicada a la firma Consorcio AB Cañas Gordas, la cual acreditó capacidad financiera y experiencia para asumir este importante proyecto para la competitividad del departamento. A la licitación se presentaron 102 propuestas, de las cuales 10 proponentes participaron finalmente. Con la culminación del proceso se garantizó el cumplimiento de las normas en contratación estatal, su transferencia y las adecuadas condiciones técnicas y financieras para el desarrollo del proyecto. Diana Vanegas, directora del Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle, precisó que la licitación fue un proceso que contó con pluralidad de oferentes que se hizo bajo los lineamientos de la Ley 80 y normas complementarias y se dirigió bajo los pliegos tipo que impone la Agencia de Contratación Colombiana de Colombia Compra Eficiente. En esta adjudicación, el consorcio AB Cañas Gordas presentó una propuesta final de inversión por 226.000 millones, generando un ahorro de 14.000 millones en relación con el presupuesto oficial, que era de 240.000 millones de pesos. De acuerdo con la experiencia, la idoneidad y todas las condiciones técnicas, jurídicas y financieras, se fueron revalidando cada uno de esos proponentes hasta llegar a un proponente que cumplía con todos los estándares técnicos, jurídicos y financieros, puntualizó la directora del Departamento Jurídico de la Gobernación del Valle del Cauca. Sobre este proceso licitatorio, la directora del Departamento Jurídico, Diana Vanegas, nos dijo lo siguiente. Bueno, bajo el liderazgo de la señora gobernadora Elian Francisca Toro Torres y en cumplimiento de nuestro plan de desarrollo Liderazgo que Transforma, hemos culminado el proceso de licitación para la obra del mejoramiento de la avenida Cañas Gordas. Este fue un proceso que contó con pluralidad de oferentes, que se hizo bajo los lineamientos de la Ley 80 y normas complementarias y se rigió bajo los pliegos tipo que impone la Agencia de Contratación Colombia Compra Eficiente. Es de destacar que fue un proceso ampliamente participativo con pluralidad de oferentes, en el cual, de acuerdo a la experiencia, la idoneidad y todas las condiciones técnicas, jurídicas y financieras, se fueron revalidando cada uno de esos proponentes hasta llegar a un proponente que cumplía con todos los estándares técnicos, jurídicos y financieros para que fuera el idóneo para adjudicarle esta importante obra para el desarrollo de nuestra región. Está usted escuchando Sin Permiso, y de otra parte hay que indicar, queremos compartir con ustedes el coco que asusta alcaldes y con el que le sacan el bulto algunos compromisos, en el que se escudan algunos que, si bien es cierto es una ley y hay que darle cumplimiento, es bueno tener claridad dónde, para qué y cuándo aplica. La ley de garantías, y que tiene en vilo a más de 200.000 trabajadores antes de las elecciones del 2026. El inicio del periodo de restricciones impone límites inéditos a la contratación y modifica la dinámica laboral en el sector público antes de los comicios. La entrada en vigor de la ley de garantías electorales en Colombia marca un periodo de incertidumbre para más de 220.000 trabajadores estatales, quienes enfrentan el riesgo de interrupción en la renovación o inicio de sus contratos y ven amenazada su estabilidad laboral en los meses previos a las elecciones del 2026. Y es que dicha normativa, vigente desde el 2005, impone restricciones estrictas a la contratación pública y a la modificación de nóminas en el sector estatal, con el objetivo de asegurar la transparencia y la equidad en los procesos electorales, según reportó la Misión de Observación Electoral MOE. Esta se consolidó como el principal instrumento jurídico para evitar el uso indebido de recursos públicos en campañas presidenciales y legislativas. De acuerdo con el órgano, la norma regula 6 aspectos fundamentales. Mucha atención, amigos oyentes y seguidores de Sin Permiso. Estas restricciones buscan impedir que el aparato estatal se utilice con fines proselitistas y garantizar que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones. Entre las limitaciones más relevantes, la ley prohíbe la firma
de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los 4 meses anteriores a las elecciones legislativas y hasta la celebración de las presidenciales. Por supuesto, la medida afecta a gobernadores, alcaldes, secretarios y directivos de entidades descentralizadas de todos los niveles. De esta manera, el periodo de restricción, oigan bien, comenzará el 8 de noviembre de 2025 y se extenderá hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta el 21 de junio si se hace una segunda vuelta presidencial. La MOE resaltó que no existen excepciones a esta prohibición para los convenios interadministrativos. En el tema de la contratación directa, en cuanto a este tema de contratación directa, la ley impide a todas las entidades estatales recurrir a esa modalidad durante los 4 meses previos a la elección presidencial y hasta la segunda vuelta. Sin embargo, existen excepciones para situaciones relacionadas con defensa y seguridad del Estado, contratos de crédito público, emergencias educativas, sanitarias y desastres, reconstrucción de infraestructura afectada por atentados o desastres naturales, contratación indispensable para el funcionamiento de entidades sanitarias y hospitalarias. La MOE aclara que la ley no restringe las prórrogas, modificaciones, adiciones ni la cesión de contratos ya suscritos. El control sobre la nómina estatal constituye otro pilar de la ley. Durante los 4 meses previos a las elecciones legislativas se suspende cualquier modificación de la nómina en la rama ejecutiva a nivel territorial y esta restricción se amplía al nivel nacional en los meses previos a las presidenciales. No se puede crear ni suprimir empleos, ni incorporar o desvincular personal, salvo en casos de vacancia definitiva por muerte o renuncia irrevocable o para cumplir normas de carrera administrativa. Las excepciones de la ley de garantías. Se debe tener en cuenta que en el periodo previo a las presidenciales se permite excepciones para cubrir vacantes en áreas críticas como defensa, emergencias y salud, siempre que la provisión sea indispensable para el funcionamiento de la administración pública y esté respaldada por un acto administrativo motivado. Las restricciones también alcanzan la conducta de los empleados estatales con personal a cargo. La ley prohíbe ejercer cualquier tipo de presión, acoso o determinación para influir en la voluntad electoral de los subalternos, así como favorecer con promociones o ascensos indebidos a quienes compartan una causa política. El despido de funcionarios de carrera por razones de buen servicio fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Las sanciones por incumplimiento varían según la gravedad del hecho y pueden incluir medidas disciplinarias. Otro punto que se aclara es que el uso de bienes y recursos públicos está estrictamente regulado. Es así que los servidores públicos no pueden, oigan bien, ofrecer beneficios directos, personales o indebidos a ciudadanos o comunidades por medio de obras o acciones de la administración con el fin de influir en la intención del voto, difundir propaganda electoral a favor o en contra de partidos o candidatos utilizando medios oficiales, ni aumentar los recursos destinados a la publicidad estatal durante la campaña presidencial para favorecer alguna candidatura, participar o asignar recursos para eventos proselitistas, inaugurar obras públicas en presencia de candidatos o autorizar el uso de bienes públicos para actividades políticas. En el ámbito de los medios de comunicación, la ley le exige a los concesionarios de noticieros y espacios de opinión en televisión garantizar el pluralismo, el equilibrio informativo y la imparcialidad durante la campaña. El RTBC, Sistema de Medios Públicos, debe asegurar el acceso equitativo a sus espacios para movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos de igualdad de condiciones con los partidos políticos. La misión de RTBC, Sistema de Medios Públicos, es ofrecer contenidos informativos, educativos, culturales y de entretenimiento de alta calidad para formar ciudadanía
informar y conectar a los colombianos con su país a través de múltiples plataformas. Esta ley de garantías tiene unas sanciones que también se aplican para el tema de las encuestas. Las encuestas deben ser representativas y los entrevistados seleccionados de forma probabilística. Durante la semana previa a las elecciones presidenciales está prohibido efectuar, publicar o divulgar encuestas o sondeos en medios nacionales e internacionales. La empresa que realice encuestas deben estar inscritas en el Registro Nacional de Encuestadores administrado por el Consejo Nacional Electoral. Si un medio realiza sondeos sin diseño técnico de muestreo, debe advertir que no se trata de una encuesta técnicamente diseñada. El incumplimiento de estas reglas puede acarrear multas de 15 a 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, de 21.352.500 pesos a 284.700.000 pesos. El impacto de la Ley de Garantías Electorales sobre los trabajadores estatales es considerable. Según cifras del diario El Tiempo, más de 220.000 personas vinculadas a contratos temporales y órdenes de prestación de servicios pueden ver interrumpida la renovación o inicio de sus contratos durante el periodo de restricción. La situación afecta en especial a empleados en áreas administrativas de gobernaciones, alcaldías, hospitales y universidades públicas, quienes dependen de la continuidad contractual para su sustento y estabilidad laboral. Por supuesto, la afectación no se limita al ámbito laboral. El funcionamiento de la economía y la prestación de servicios públicos también se ven comprometidos. De acuerdo con la información de la República y la Federación Colombiana de Municipios, hasta el 30% de los proyectos públicos locales pueden quedar suspendidos o afectados durante el tiempo que esta ley esté vigente. Por supuesto, la parálisis impacta a proveedores, empresas del sector de construcción y comunidades que dependen de la ejecución oportuna de programas estatales, generando un efecto dominó en la economía local y nacional. Las sanciones para quienes incumplan las restricciones de la ley son severas. El Código Penal establece prisión de 64 a 216 meses y multas de 66,66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para ejercer funciones públicas de 80 a 216 meses. Además, los funcionarios que contraten en contravención a la norma pueden enfrentar sanciones disciplinarias. En el caso de las encuestas, las multas pueden alcanzar los 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Está usted escuchando Sin Permiso y a esta hora don Mario Germán Grajales nos presenta más información. Y mucha atención, con soluciones innovadoras el gobierno del Valle busca resolver los retos reales del sector salud en el departamento, así que atentos startups, universidades, empresas y grupos de innovación. La convocatoria de Valley Care del Distrito de Innovación e Inteligencia Artificial del Valle Nido está abierta hasta el 28 de septiembre para inscribirse como solucionadores. Valley Care es una estrategia en materia de retos de innovación abierta en el sector salud. Contamos con 4 grandes corporativos: Clínica Imbanaco, Fundación Valle de Lili, Clínica Oftalmológica y Clínica Dime, que han abierto sus puertas para mirar cuáles son los retos, los problemas que necesitan solucionar, y estamos buscando a la academia, por ejemplo, universidades, emprendedores de base tecnológica, centros de investigación y empresas que crean que tienen las capacidades para solucionar estos retos. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo del Valle del Cauca, Óscar Eduardo Vivas. Bueno, quiero contarles a todos los vallecaucanos que está abierta la estrategia Valley Care. ¿Qué es esto? Es una estrategia en materia de retos de innovación abierta en el sector salud. Contamos con 4 grandes corporativos: Clínica Imbanaco, Fundación Valle de Lili, Clínica Oftalmológica y Clínica Dime. 4 grandes corporativos que han abierto sus puertas para mirar cuáles son los retos, los problemas que necesitan solucionar. Y estamos buscando a la academia,
Por ejemplo, universidades. Estamos buscando emprendedores de base tecnológica, centros de investigación y empresas que crean que tienen las capacidades para solucionar el reto. Esto lo que haremos es poder capacitar a estas empresas, unirlos con los corporativos y generar un espacio para que puedan no solamente solucionar un reto puntual que tienen estas empresas, sino también poder gestar conexiones comerciales, de inversión y de otra índole. Así que todos los que tengan la capacidad, les invitamos a que vean los términos de referencia y participen. ¿Sabías que el proyecto de terminación de la doble calzada Buga-Lobo-Guerrero-Buenaventura en el marco de gestión social impacta a las comunidades aledañas al proyecto? Sí, la estrategia Mujeres Todoterreno, en convenio con el SENA, por primera vez realiza un trabajo que empodera, forma y capacita a mujeres y hombres en competencias para la construcción, como técnicos para la construcción vial, manejo de guadaña, soldadura, entre otros. Somos la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Sueño, pinto deportivo en mi planeta. Porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad, en la carrera 26, número 2751, y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31, cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda Cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntrenos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En Sin Permiso presentamos el resumen de los hechos judiciales más importantes de la región, el país y el mundo. Así es, aquí están los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Mucha atención, municipio de Tuluá. En la transversal 12 con cuarto, barrio Alameda, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Edier David Rosales Rodríguez, de 19 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores son materia de investigación. Y en el municipio de Andalucía, en la carrera 9 con 18, barrio Sol y Luna, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver de Javier Fernando Díaz Suárez, de 40 años, quien presenta heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma de fuego. Los móviles agresores materia de investigación. Y la racha de violencia continúa en el centro del Valle del Cauca, pero esta vez en el corregimiento de Ceilán. La víctima de los violentos fue atacada en pleno parque principal de esa localidad. Desconocidos le dispararon con arma de fuego. La mujer murió en el lugar de los hechos. Se espera conocer en las próximas horas la identidad de la víctima, lo mismo que los responsables. Y en el municipio de Tuluá se registró otro homicidio, esta vez en un establecimiento público. En hechos ocurridos en la noche del sábado 27 de septiembre, un hombre identificado como Damián Montes fue asesinado con arma de fuego en un establecimiento ubicado en la carrera 40 con calle 17 en Tuluá. De acuerdo con las primeras versiones, la víctima recibió 3 impactos de bala, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con los responsables. Hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre los móviles del crimen. Y en el sur de Cali, sobre la carrera 50 con 16, barrio Las Granjas, fue asesinado un hombre de 55 años aproximadamente, el cual fue identificado como Luis Ernesto Sánchez, impactado con arma de fuego cuando iba en un taxi por el mencionado sector. La víctima era un reconocido profesor del corregimiento de Tenerife en el municipio de El Cerrito y destacado líder social y comunitario, muy querido por su comunidad. Hasta el momento las autoridades investigan los móviles que estarían detrás del crimen, pues surgen versiones que indican que el hecho podría estar relacionado con un intento de hurto. Y mucha atención que fueron identificados los jóvenes fallecidos cerca de Cerritos sobre la vía Cartago-Pereira,
que perdieron la vida en un accidente. El hecho sucedió la madrugada del sábado 27 de septiembre, cuando un vehículo particular con 5 ocupantes chocó contra un poste. Las víctimas fatales tenían 18 años y respondían a los nombres de Ana Sofía Hurtado Bedoya y David Caicedo Betancourt. Se ha dicho que la joven era cartagüeña y que estudiaba en una universidad de la capital risaraldense. Otras 3 personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a centros médicos. Por ahora no revelan las causas del siniestro vial. Y la ola de violencia continúa en el Valle del Cauca, esta vez en el municipio de Palmira. Se trata de Junior Barcos, quien presenta múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego. Los hechos ocurrieron cuando la víctima se movilizaba en un vehículo. Esta persona registraba antecedentes judiciales y había estado en prisión durante 8 años y 5 meses por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones, homicidio y concierto para delinquir. Y mucha atención, municipio de La Unión, allí se registró un doble homicidio. Como Nelcy Viviana Cardona Gómez y su esposo fueron identificadas las 2 personas que perdieron la vida al ser atacadas con arma de fuego la noche del sábado en el municipio de La Unión, zona rural. Las autoridades no se han pronunciado acerca de este lamentable hecho que tiene consternados a los habitantes de dicho municipio. Y mucha atención que Humberto Arley Álvarez Bedoya, conocido como Chichos, residente en la ciudad de Buga, perdió la vida al ser arrollado en la doble calzada Tuluá-Buga a la altura del puente de la cárcel en horas de la noche de este sábado 27 de septiembre, cuando se movilizaba en una bicicleta y fue embestido por un vehículo. El conductor se dio la fuga tras el hecho. Y mucha atención que se conoció en las últimas horas otro homicidio en el municipio de La Unión. Esta vez ocurrió en Sabanazo, zona rural que conduce al municipio de Versalles. La víctima se movilizaba en una motocicleta cuando lo balearon. Esta es una noticia en desarrollo, pues no se conoce la identidad de la víctima, lo mismo que la causa ni los agresores. Por ahora, estos son los hechos más relevantes en materia judicial en Sin Permiso. Atención comunidad aledaña al corredor vial Buga-Lobo Guerrero-Buenaventura, la concesión Unión Vial Camino del Pacífico y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Recuerda que nuestros únicos canales de comunicación son nuestras redes sociales oficiales en Facebook, X e Instagram y nuestra página web www.caminodelpacifico.com. No te dejes engañar, nuestros servicios y procesos de vinculación laboral son totalmente gratuitos. Si tienes dudas, llámanos al 311-441-5532 o visita nuestras oficinas de atención al usuario. Somos Unión Vial Camino del Pacífico. Vamos más allá. Sueño, pinto el proclama planeta, porque cada trazo es un mensaje de esperanza para la lucha contra el cambio climático. Acompáñanos a celebrar los 25 años del tradicional concurso de pintura infantil de Centro Agua. Prepárate a dibujar este 10 de octubre desde las 7:30 de la mañana. Te esperamos en el Parque del Aguadua. Inscripciones gratuitas hasta el 3 de octubre. ¡Inscríbete ya! Niños entre 7 y 12 años de edad, en la carrera 26, número 2751, y en la oficina de atención al usuario, calle 25, número 32 a 31, cupo limitado. Vive una experiencia mágica con la naturaleza en Macumba, acogedoras zonas sociales, senderos ecológicos, zona de camping, piscina infinita con agua natural y una espectacular vista del Valle del Cauca. Visítanos en la vereda cristalina, vía a Palermo, a tan solo 2 kilómetros del casco urbano en Trujillo, pasadías y hospedaje. Información y reservas 315-551-0120, 313-743-9042. Encuéntranos en Facebook, Hospedaje Campestre Macumba, Mirador del Valle. En Sin Permiso, el politólogo Víctor García, nuestro columnista invitado. Estimado Norbey, muy buenos días para usted, la mesa de trabajo y en especial para todos los oyentes de Sin Permiso. La reciente visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos dejó una estela de controversia que no puede pasar desapercibida. Su intervención ante la Asamblea General de la ONU fue sin duda osada. En ella denunció con firmeza el genocidio en Gaza, cuestionó la política antidrogas de Washington y exigió justicia internacional por los ataques militares en el Caribe. Fue un discurso incómodo para las potencias, pero necesario en un escenario donde el silencio suele ser cómplice.
Petro se atrevió a decir lo que muchos callan y que el mundo no puede seguir ignorando la masacre de Palestina. En ese sentido, su voz fue valiente, disruptiva y coherente con una postura que ha sostenido desde el inicio de su mandato. Pero esa misma visita tuvo un segundo acto, mucho menos digno. En un mitin político callejero, el presidente colombiano cruzó una línea que ningún jefe de Estado responsable debería cruzar. Hizo un llamado público a los militares de Estados Unidos para que desobedecieran a su comandante en jefe, el presidente Donald Trump. Un gesto desproporcionado, imprudente y fuera de todo orden diplomático. Ese momento no fue valentía, fue temeridad. No fue liderazgo, fue desvarío. Porque una cosa es denunciar violaciones a los derechos humanos desde la tribuna internacional y otra muy distinta es incitar a la insubordinación militar en un país extranjero. Ese tipo de declaraciones no solo afectan la imagen de Colombia, sino que debilitan la credibilidad de quien la pronuncia. Petro parece moverse entre dos personajes, el estadista que interpela al mundo desde el atril de la ONU y el agitador que improvisa desde la calle con frases que incendian más que lo que iluminan. Y esa dualidad, lejos de enriquecer su liderazgo, lo fractura, porque la política exterior no se construye con arengas, sino con diplomacia, y la dignidad nacional no se defiende con provocaciones, sino con coherencia institucional. Colombia necesita una voz firme en el escenario internacional, sí, pero también necesita un presidente que entienda los límites del respeto entre estados soberanos. La causa palestina merece defensa, pero no a costa de la sensatez. La crítica a la política antidrogas es legítima, pero no puede derivar en llamados a la desobediencia militar. Petro fue osado en la ONU, pero irresponsable en la calle. Y entre la tribuna y el mitin, lo que está en juego no es solo su imagen, es la seriedad con la que Colombia se planta ante el mundo. Sin permiso. Muchísimas gracias, John F., Mario, compañeros del equipo de trabajo de Sin Permiso, amigos seguidores, cibernautas, amigos oyentes, amigos que nos escuchan a través de las cadenas de WhatsApp, de las diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Entramos en la recta final de este magazine informativo Sin Permiso de hoy lunes, 29 de septiembre del año 2025. Mucha atención, que a indagación fueron llamados funcionarios del departamento de Putumayo por presuntas irregularidades en una licitación por más de 25.000 millones de pesos. A su vez, se indaga si se vulneraron los principios de la contratación estatal y de planeación. La Procuraduría General de la Nación indaga a funcionarios por determinar de la Gobernación de Putumayo y la Alcaldía de Orito por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio para la implementación de sistemas agroforestales sostenibles en la producción de açaí por 25.572.930.269 pesos. El Ministerio Público busca confirmar si existe afectación y riesgo al patrimonio público por el monto del bilateral, cuando al parecer los servidores presuntamente desconocieron los requisitos para la legalización del contrato y la obligación de vigilancia y control en la inversión de los recursos del Estado. De esta misma manera, el órgano de control verifica la presunta o posible vulneración de los principios de planeación y selección educativa, a libre concurrencia y a la moralidad pública. Finalmente, la autoridad disciplinaria ordenó la recaudación de pruebas para individualizar a los presuntos autores de las conductas y determinar si éstas constituyen faltas disciplinarias. Está usted escuchando Sin Permiso, y mucha atención, que subió a 12 el número de fallecidos por intoxicación con cococho en Barranquilla. De acuerdo con las autoridades, 9 personas continúan en unidades de cuidados intensivos. La Procuraduría exigió claridad sobre los controles en la ciudad. Jorge Luis Mata es la víctima número 12 de la intoxicación masiva que se registró esta semana en el Boliche, centro de Barranquilla, por cuenta del consumo del alcohol tradicional llamado cococho. De acuerdo con las autoridades, habrían sido 24 las personas que consumieron el licor, de las cuales 9 se encuentran en cuidados intensivos.
La intoxicación se dio por el consumo de la bebida, por la que cobran entre 2.000 y 5.000 pesos por botella y que se prepara con restos de whisky o ron, agua y metanol, también llamado alcohol de madera o industrial, que no es apto para el consumo humano. Entre las primeras víctimas se encontraban Nicolás Manuel Medrano, señalado de comerciar el alcohol adulterado. A él se le suman otras 6 personas que fallecieron en el nuevo hospital de Barranquilla y la clínica Adelita de Char, donde se han concentrado la atención de las víctimas. A la par, 5 personas han sido halladas muertas en viviendas, entre las que está Víctor Antonio Vargas, Ever Miranda Orozco, conocido como el Negro Ever y alias el Zombie. A ellos se suman un hombre y una mujer, que fueron encontrados muertos en las bancas de los barrios Rosario y El Universal en los primeros días de la tragedia y que no habrían logrado ser identificados. En cuanto a las personas en unidades de cuidados intensivos, se conoce que Georgina Vázquez Padilla, Ana Cecilia Arrieta Céspedes, Sigfredo Rudas Pantoja, Eddie Narváez, Giovanni del Valle Suárez se encuentran internados en la clínica de Litachar, mientras que Aníbal Rivero Brochero, Rafael Eduardo de Alba Fontalvo, Henry David Prieto Mena y una mujer sin identificar continúan en el General de Barranquilla. Por su parte, la Secretaría de Salud de Barranquilla indicó que mantiene activo el cerco epidemiológico en la ciudad para evitar nuevas víctimas. Reiteramos el compromiso del trabajo conjunto con el distrito y con todas las instituciones para el manejo de la crisis. Adicionalmente, queremos enviar un mensaje a la comunidad diciéndole a todas las personas que presentan visión borrosa, dolor abdominal, náuseas, vómitos o dificultad respiratoria y que hayan consumido licor en los últimos días, deben consultar rápidamente los servicios de urgencias, dijo Gabriel Silvera, director del riesgo en esa ciudad. Por estos hechos, la Procuraduría exigió a las entidades locales reportes sobre la vigilancia de los establecimientos. La Procuraduría General de la Nación solicitó acciones urgentes a las secretarías de Gobierno y Salud por las recientes intoxicaciones ocurridas en Barranquilla tras el consumo de un aparente licor adulterado distribuido en botellas de agua que hasta el momento ha dejado 12 muertos y 9 personas más hospitalizadas. Las entidades destinatarias de la comunicación deben entregar informes sobre las medidas adoptadas para enfrentar la crisis, controles realizados y acciones para identificar y judicializar a los responsables con el fin de detener la producción y venta de bebidas adulteradas. El órgano de control también exigió reportes sobre la vigilancia de los establecimientos abiertos al público y el decomiso en puntos de venta del alcohol, así como las estrategias de prevención ciudadana y de pedagogía para advertir riesgos y prevenir nuevas víctimas. Adicionalmente, propuso la instalación de un puesto de mando unificado orientado a la búsqueda de estrategias conjuntas para proteger la vida y la salud de los barranquilleros. Y aquí permítanme, amables seguidores, oyentes, amigos todos, hacer un humilde aporte o una humilde opinión. Vemos en algunos parques de Tuluá, voy a dar datos de algunas ciudades, y en algunas otras ciudades del departamento del Valle del Cauca y del departamento de nuestro país, que esta es una práctica muy recurrente. Y consumen estos amigos en condición de calle o con ese problema de salud como es el alcoholismo, toda clase de licor al que puedan acceder, porque al fin y al cabo lo que hacen es pedir 100, 200, 500, 1000 pesitos para juntar entre varios y comprar una caneca, una botella, en fin, lo que puedan. Y así como ese que les venden organizado y montado con etanol y que tiene distintos nombres en las diferentes regiones del país, en las licoreras y establecimientos estanquillos que son legales, les venden unos licores que son a 3.000 pesos la caneca. La Corte, el Confort, el no sé qué, el sí sé cuándo. Y entonces estos señores con esa dependencia, con esa enfermedad, con la dependencia del alcohol,
pues recurren a ese licor barato y se sientan en un parque y algunos comparten ese licor. Pues si llega alguien con veneno, lo reciben y lo toman. Si llega alguien con un licor adulterado y hecho por ahí en la vuelta de la esquina o donde lo hayan hecho, nadie con una caneca entre pecho y espalda y ya en esas condiciones de salud en que se tiene va a decir no quiero. De allí la tragedia que se vive hoy en Barranquilla y que no estamos lejanos de vivir en cualquier rincón de la patria, y son personas, perdónenme, a las que nadie les presta atención, salvo por lástima o por pesar, para darle una moneda, salvo para llevar un plato de comida que sí ayuda a mitigar un hambre, pero en nada soluciona esta situación de condición de calle, de dependencia del alcohol o de dependencia del consumo de sustancias psicoactivas. Esa es una responsabilidad del Estado colombiano en todas sus manifestaciones. Hablo de presidencia y demás ministerios, hablo de gobernaciones y hablo de alcaldías. Si usted revisa los anaqueles de la historia de esos entes territoriales, la mayoría de esa plata se la han robado pagando favores políticos. Un señor que coge 3 o 4 habitantes en condición de calle, los baña, los motila o los peluquea o les hace un corte de cabello y con eso legitiman y garantizan un contrato de 12, de 15, de 20, de 30 millones de pesos. Mucha atención, la Procuraduría pide cumplir compromisos de vivienda con más de 650 familias pertenecientes a la Minga en Cali. La Procuraduría General de la Nación estuvo presente en la mesa de diálogo entre las autoridades nacionales y locales y la Minga realizada en Cali, en la que se alcanzaron acuerdos preliminares encaminados a garantizar la entrega de más de 500 viviendas por parte de la Alcaldía, la Gobernación del Valle y el Ministerio de Transporte. El ente de control advirtió que este compromiso debe traducirse en acciones efectivas y verificables con plazos claros que permitan a las familias beneficiarias contar con soluciones habitacionales dignas y permanentes. En este sentido, reiteró que los acuerdos no pueden quedar en anuncios, sino que requieren gestión y resultados inmediatos. Durante la jornada, la Procuraduría intervino para encauzar la discusión hacia la construcción de un orden claro en la definición de responsabilidades, insistiendo en que la presencia institucional en estos espacios debe garantizar transparencia, articulación y respuestas reales a las demandas de las familias de la Minga. Finalmente, el Ministerio Público anunció que hará seguimiento preventivo a los compromisos adoptados en la mesa, de manera que sea un paso concreto para la garantía del derecho fundamental a la vivienda digna. Amables oyentes, hasta aquí esta emisión de Sin Permiso, Dios mediante. Si Él no dispone otra cosa y antes algo extraordinario no sucede, mañana a las 6 de la mañana volveremos a encontrarnos. Un feliz día para todos, muchísimas gracias por su compañía. Llega a ustedes Sin Permiso a través de las redes sociales. Norbey Palacio Bolívar y Mario Germán Grajales. Sin Permiso. Somos un programa periodístico que te trae las noticias más importantes y análisis en profundidad. Sin Permiso. Periodismo de frente, sin insultos, anónimos, ataduras, tapujos ni noticias falsas. Sin Permiso, seriedad y credibilidad.